Hola a todas y a todos, sean muy bienvenidos a una nueva teleentrevista por las pantallas de TVU. Fíjense que en el día de hoy vamos a estar conversando un tema bastante relevante que en el último tiempo justamente ha tomado bastante importancia. ¿A qué me refiero? Específicamente a los riesgos que puedan tener los niños, las niñas al estar en internet, al utilizar un computador, al utilizar un celular, al jugar tal vez un juego en línea, al utilizar las redes sociales. En el último tiempo hemos tenido casos bastante difíciles, bastante importantes, con consecuencias lamentables en algunos casos, cuando vemos a los niños expuestos directamente en las redes sociales. ¿Y con quién vamos a estar conversando sobre este tema? Ya la pueden ver en pantalla a María Paz Santibáñez. Ella es jefa del Departamento de Educación de la Seremi de Educación de la región del Biobío, es profesora y con ella vamos a estar analizando esta temática que, como ya les decía, en el último tiempo ha tomado mucha relevancia. Hola María Paz, con mucho gusto y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Fernanda. Bueno, yo ya estaba haciendo una introducción en relación al tema que vamos a estar abordando, María Paz, y me gustaría partir con una pregunta. ¿Crees tú que existe realmente una conciencia digital en estos tiempos, teniendo en cuenta que prácticamente el teléfono yo creo que para todos es algo tan común, no solamente para nosotros los adultos que tal vez trabajamos con este aparato, sino que también para los niños? Claro, o sea, acá es necesario tener mayor conciencia, sobre todo en los niños. Nosotros como adultos somos conscientes de que cada publicación que hagamos, cada sitio que ingresemos y cada información que compartamos de nosotros mismos es una información pública. Y lo hacemos conscientes de esa situación. Sin embargo, los niños y niñas y adolescentes no siempre tienen esa perspectiva de que lo que ellos van a compartir puede ser difundido y también puede ser utilizado por malas intenciones. Entonces ahí es importante que nosotros los adultos podamos conversar con ellos, tener este grado de confianza de que ellos, de interiorizarnos de lo que ellos hacen en las redes y poder compartirle y comentarle que cualquier cosa que ellos compartan, cualquier imagen, cualquier comentario de alguna foto, es algo que va a generar su identidad en las redes sociales o en el internet. De hecho, siempre se ha indicado que es importante que ellos de vez en cuando, nosotros como adultos, pongamos los nombres, ¿verdad? Y ver qué es lo que se ve de nosotros en las redes, porque finalmente eso genera una identidad. Y los niños, niñas y adolescentes que están generando y creando su identidad, sobre todo ahí es relevante lo que ellos van a compartir, porque muchas de esas cosas nunca se van a poder eliminar de las redes. Entonces, por eso es tan importante que nosotros como adultos podamos explicarles y que ellos estén al tanto de los riesgos que conlleva el uso del Internet y de las redes sociales. Claro, ese ya es una de los aspectos que los padres tienen que tener en consideración, por supuesto, a la hora de dejar, evidentemente, que sus hijos puedan utilizar algún dispositivo móvil o el computador y poder entrar al mundo del Internet que sabemos es muy variable. Mira, yo acá tengo un estudio que lo desarrolló el Ministerio de Desarrollo Social con la Subsecretaría de Telecomunicaciones y BTR, donde se entrevistó a más de 5.500 niños de 10 a 13 años. Y los porcentajes llaman bastante la atención en relación a lo que se les preguntó. El 86% de los niños de esta edad, de 10 a 13 años, tienen un celular y su principal actividad es con el teléfono, es jugar en el teléfono o es ver videos en el teléfono. Es decir, es un número bastante alto. Sí, por supuesto. Sí, y de hecho también del 2017 hay un estudio también de BTR en donde señalan que incluso el 7% ha sido víctima de violencia o ciberbullying. También fue como alrededor de 3.500 estudiantes, entonces de esa misma edad.
Entonces, o por ejemplo que el 22% de los estudiantes tiene personas desconocidas en sus redes sociales. Entonces ahí tenemos una gran complicación, porque esto de las personas desconocidas, que también pasa en los juegos, cuando uno ve un juego y quizás no se ve a mayores, pero ahí también ellos comparten con personas desconocidas, se genera el riesgo de que pudiese esa persona generar estos lazos de amistad que inician como una buena amistad y después empieza el tema más sexualizado o más de romance, de pedir fotos, y finalmente eso puede terminar en, por ejemplo, que se utilicen esa misma foto o algo que la persona entregó para chantajear. Entonces por ejemplo, ahí pasa de que pida a cambio reunirse, o bueno, hay un montón de situaciones que pueden pasar, pero sin embargo ahí hay una situación en particular que sucede, y eso pasa con estas situaciones de tener personas desconocidas en sus redes sociales, o también generar esta interacción a través de los juegos, que son positivos. O sea, los niños deben jugar, y no es malo que también estén en los juegos, sino que cómo ellos aprenden y los adultos generamos esta confianza y hacemos este seguimiento para que ellos no caigan en estas situaciones que en realidad pasan. Claro, sí, aquí tenemos dos lados. El lado bueno, donde los niños pueden aprender jugando y utilizando de buena manera el dispositivo móvil y lo que pueden encontrar en Internet. Pero por otro lado está el riesgo, y quizás es uno de los principales, que se pueden encontrar con desconocidos que suplantan una identidad para poder acercarse, y las consecuencias pueden ser evidentemente terribles. Ahí entonces me imagino yo, los padres tienen que jugar un rol muy importante, estar muy pendientes de las páginas que visitan sus hijos, los juegos en los que pueden ingresar, las personas con las que puedan compartir dentro de ese mismo juego de una red social. Ahí, ¿cuáles son las principales recomendaciones, María Paz, que se le puede hacer a los papás? ¿Tener un horario tal vez definido, o estar muy pendientes de con quién puedan compartir? Quizás muchas veces es difícil, porque los papás también tienen sus tiempos, tienen que trabajar. ¿Cómo se pueden tratar de mezclar ambas cosas ahí? Claro, o sea, primero entender de que el uso de los medios, de la conectividad, es algo que es positivo. En realidad, el avance de las tecnologías y el acceso a las tecnologías y a la conectividad y al Internet es algo positivo, y así hay que verlo, y los estudiantes tienen derecho, los niños y niñas y adolescentes tienen derecho a acceder a esta conectividad, y también tienen derecho a la privacidad. En cierto grado, sobre todo los adolescentes, también tienen este acceso a la privacidad. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones para los padres? Principalmente en guiarlos en esta etapa. Con respecto a este tema, la UNICEF habla acerca de, por ejemplo, el tema de los tiempos. Como no hay estudios, o sea, se hizo un análisis de 40 estudios, y estos estudios finalmente concluyeron de que no hay como un tiempo destinado, o sea, que mayor tiempo de conectividad, o sea, va a ser más riesgoso, o con más problemas para los estudiantes. No es O como sea, decir ya, no, si no el estudiante, define, no, no no es define que, el riesgo que puedan correr dependiendo del tiempo en el que claro, estén en del Internet. tiempo no. Ujú. Exacto. Y aparte, lo que sí lo que es riesgoso es a dónde acceden los estudiantes. Yo creo que siempre hay que pensar no en el tiempo, ni por ejemplo si lo ocupan para chatear con sus amigos, etcétera. Perfecto. Sí. El tema es en qué ocupan el tiempo, qué ocupan ese tiempo de acceso al Internet estos niños y estos niños, niñas y adolescentes. Y esas son las recomendaciones que se le dan a los padres. Por ejemplo, ¿qué recomendaciones? También asociadas a lo que indica la UNICEF, que ellos ellos vean, estén presentes en las actividades que ellos estén haciendo los niños, sobre todo cuando son más pequeños, que ellos tengan tiempo para dialogar, para conocer. Así como los papás conocen qué hace el niño en sus rutinas diarias, si va al colegio, después va al taller, va con sus amigos a tal hora, también conozcan eso en lo que es las conectividad.
O sea, yo sé que mi hijo está jugando tal juego que consiste en esto, que él habla por WhatsApp con tal amigo o con su grupo, que él usa el Instagram para compartir con su amigo y las personas que están al interior de su Instagram son sus conocidos. O sea, así como yo conozco la vida diaria de mi hijo en lo fuera del Internet, también conocerla al interior del Internet. También los grados de confianza con los estudiantes también son importantes, o sea, no caer en ingresar a las cuentas de los estudiantes, o sea, de los niños y niñas y sobre todo de los adolescentes, no ingresar, por ejemplo, a escondidas a su Instagram, a su Facebook, a su WhatsApp, porque para que esta relación respecto a la conectividad, al uso del Internet sea positiva y el padre o madre o apoderado pueda saber qué está haciendo el estudiante, tiene que generarse estos lazos de confianza. Entonces, la primera recomendación, nunca ingresar de forma de invadir su privacidad, que es un derecho de los niños y niñas y adolescentes, sobre todo de los adolescentes, así que eso es como descartable. Y también estar acompañándolo en este proceso y darle las libertades a la medida que van creciendo. Por ejemplo, uno como padre dice en algún momento, ¿cuándo le voy a dar permiso a mi hijo para volver a la casa solo del colegio? Ya eso va a depender de la edad del niño, no hay como una edad recomendada y eso mismo pasa en el ámbito del Internet, del uso de las redes sociales. Hay que ir acompañándolo, ¿cierto? Saber qué están haciendo, pero a medida de que él va madurando, lo podemos ir dejando un poquito más solito y quizá ya va a poder él manejarse y entender bien cómo utilizar las plataformas, cómo poder, por ejemplo, tener todas sus cuentas en privado. Uno podría decir, cuando son muy chiquititos, bienvenido que ocupen aplicaciones como Google Family, que tiene como acceso a ver qué cosas ven los estudiantes, o sea, qué cosas ven los niños, a qué páginas se meten, poder bloquear algunas páginas, tener una cantidad de horas máximas ahí como bien restrictivo. Y hay un montón de aplicaciones de eso, y eso súper recomendable para niños más pequeños, y quizá iniciar con los niños más pequeños con esas aplicaciones, pero a medida del tiempo ya no es necesario, porque finalmente si uno educa a los estudiantes, ellos van a poder distinguir lo bueno de lo malo. Ese es el objetivo de los padres, madres y apoderados. Lograr que los estudiantes logren una madurez que les permita a ellos distinguir lo bueno de lo malo, porque riesgo en el Internet van a haber, al igual que en la vida diaria. Pero ahí es como educamos a los niños para para que puedan tener una actividad segura en el Internet. Uh-huh. Claro, son varias las recomendaciones, está la confianza, por supuesto, que tienen que desarrollar los padres con sus hijos para poder enseñarles a utilizar de buena manera todas las plataformas, los dispositivos móviles y no ser víctimas finalmente de estos riesgos que ya indicábamos uno, se pueden encontrar con personas que están suplantando una identidad, pero otro aspecto que ha tomado bastante relevancia, María Paz, es el ciberbullying. Tú desde el área de educación me imagino que has escuchado mucho o se ha trabajado mucho el bullying que se puede desarrollar en las aulas con los mismos estudiantes, pero llevándolo ya al área virtual se habla del ciberbullying. ¿Cómo se trata de trabajar ese mismo tema con los mismos estudiantes para que se evite tanto un bullying de manera presencial como también un bullying a través de redes sociales, a través de los chats, de las plataformas donde se pueden reunir de manera virtual los menores de edad? Acá es importante de esto de no ser víctima ni victimario, ¿ya? O sea, educar también en no ser victimario. Y eso cómo se educa en particular, mostrándole a los niños, niñas y adolescentes que detrás de cada perfil hay una persona. Siempre uno va a poder, o sea, se puede llegar a esa persona. Entonces, todo lo que nosotros hagamos en redes sociales, vamos a tener una forma de identificar quién fue. Entonces, todos somos responsables de lo que publicamos, de lo que comentamos, y así, de esta forma, no volvernos ni victimarios, ni tampoco ser víctimas. O sea, entender también que lo que podemos entregar a las redes tiene que ser lo que queremos
y pensar 2 veces antes de publicar. También es una recomendación para a los padres, o sea, conversar con los niños, porque a veces uno por rabia o de enojo comenta algo, pero tú eres una persona y va a ser reconocible quién es la persona que comenta. O sea, también sentir ese grado de responsabilidad y siempre pensar en qué se va a publicar antes de enviarlo, para que así no se genere daño ni tú hacia una persona, ni el niño hacia otro, ni hacia ese niño por haber, no sé, publicado algo que genere también algo que pueda ser víctima de ciberbullying. Entonces, pero el ciberbullying es complejo, ¿ah? Porque en nuestra generación, ¿cierto? Antes los niños recibían bullying y que todavía existe, pero claro, se iban a su casa y ese era su espacio de seguridad. Sin embargo, ahora con esto de las redes sociales, ahora no hay un espacio de seguridad, o sea, llegas a tu casa y sigue siendo tu espacio donde vas a poder entrar a las redes y va a ser víctima del ciberbullying. Claro, Desde el ha Ministerio de cambiado Educación, esa, la forma tal vez de atacar en definitiva, porque esa es la palabra, se ataca a otro estudiante. Finalmente yo creo que se tiene que trabajar directamente con el bullying que se puede hacer de manera presencial y que se puede llevar a las redes sociales o a diferentes plataformas, irían de la mano. claro, por supuesto. Ahora en tema virtual, ahora cada vez están volviendo más presencial los estudiantes, van en un grupo más reducido, pero también hay que ahora preocuparnos de lo que esté pasando en la sala de clase y que eso no se después se lleve a las redes sociales, porque ahí se amplifica el espacio donde puede llegar ese abuso a ese estudiante. Nosotros desde el Ministerio de Educación o sea, hay una página que se ha creado que es internetsegura.cl y ahí se pueden encontrar varios videos asociados a esto, a evitar el ciberbullying. También ahí se encuentra información para los estudiantes, para los padres y apoderados, para los docentes. Hay manuales de apoyo y orientación respecto al uso del Internet. Todo esto nace al alero de la creación de la Ley 20.911, que crea el Plan de Formación Ciudadana, y dentro de este Plan de Formación Ciudadana se implementa estas orientaciones de esta ciudadanía digital. Y ahí empieza todo este trabajo de poder generar este Internet seguro y también capacitando y generando orientaciones para los docentes para hacer actividades para todos los niveles, desde el nivel NT1 hasta cuarto medio. Hay actividades para ellos para poder enseñarles desde muy pequeñitos, desde la escuela, cómo utilizar de forma segura el Internet. Así que ahí está, en esa página hay orientaciones, hay material para los docentes, también para poder aportar desde la educación, desde el colegio, a esta temática tan importante. Ujú. Vamos a estar recordando la página entonces antes de terminar esta teleentrevista, internetsegura.cl. Pueden encontrar información entonces. Pero siguiendo con esta temática, María Paz, en la información que se entrega también por parte del Ministerio de Desarrollo Social, se indica, por ejemplo, los porcentajes de redes sociales que utilizan más los menores de edad. Fíjate que el 84% no utiliza Facebook. Quizás esa red social ha quedado a un lado un poco por parte de los menores de edad. Sin embargo, hay otras que toman bastante importancia. Por ejemplo, YouTube lo ocupa un 96%, el WhatsApp un 85%, el Instagram un 54%, y acá no está una red social que en el último tiempo también se ha hecho muy popular entre los menores de edad, que es, se me olvidó su nombre, es ¿Snapchat el TikTok, el TikTok. o el TikTok? El Ya. TikTok, donde los niños pueden encontrar muchos retos, muchos desafíos, y lamentablemente hace semanas atrás vivimos todos una situación muy compleja con una menor de edad en Concepción, que sufrió quemaduras por hacer un desafío de esta red social. Entonces vemos que los riesgos que pueden correr van más allá solamente de estar detrás de una pantalla, sino que lo llevan a poder tener riesgos físicos, como esta situación que por supuesto yo creo a ningún padre
le gustaría vivir y mucho menos a estos menores de edad que utilizan esta red social tener una consecuencia tan grave. Desde esa arista, ¿cómo se trata de educar también a los estudiantes que muchas veces no es necesario llegar a demostrar algo en una red social para quizás tener más popularidad o para ser aceptado? ¿Cómo se trata de trabajar esa arista, María Paz? Claro, ahí importante el acompañamiento que hagan los padres, de conocer lo que están haciendo los niños y también generar estos espacios de confianza, de seguridad, porque finalmente ninguno queremos que lleguen a esos extremos y es lamentable. De hecho, recuerdo haber escuchado a sus papás que quisieron hablar a los medios también para concientizar con otros papás. Para que sepan qué es lo peligroso que puede llegar a ser estas redes y que hagan que que los niños y niñas y adolescentes hagan este tipo de actividades o retos que finalmente ponen en riesgo al propio estudiante. Entonces ahí la recomendación es, bueno, lo que hablábamos acerca de cómo los padres guían a los niños, les explican los riesgos que tienen y que, claro, ahora hacer una actividad de esa índole y no es primera vez que pasa. Si uno ve también en otros países o años anteriores otros retos que han habido que también han provocado daño en los niños, entonces ahí es importante cómo los padres pueden apoyarlo, acompañarlo y comentarle estos riesgos. Ujú. Claro, es complejo. Yo al inicio de esta teleentrevista te decía, si crees que existe una conciencia digital, lo más probable es que no, tanto por los padres o por los mismos menores de edad que utilizan las redes sociales, que utilizan el internet, que tienen un dispositivo móvil, un computador, un tablet, lo que sea, es algo que se tiene que ir cultivando, evidentemente. Claro, o sea, de partida los padres tienen mucho menos conocimiento del internet, de las aplicaciones, de los juegos. Ahí los niños, niñas y adolescentes llevan hartos pasos más adelante porque ellos, a diferencia de nosotros, ellos son nativos digitales. Ujú. Entonces, ahí el primer desafío es que los padres conozcan y finalmente se entiendan, intentan interiorizarse de qué están haciendo los niños en las redes y también conozcan y tomen conciencia de los peligros que hay en las redes. O sea, buscar en que los perfiles, darse cuenta de cómo están, porque uno crea un perfil y muchas veces viene público por defecto. Entonces ahí ingresar a ver los perfiles, enseñar a los niños y adolescentes cuándo está privado, qué implica que sea privado, qué implica que sea público, qué implica entregar un comentario o subir una foto que después nos podamos arrepentir. Cuando, por ejemplo, ese niño ya tenga 20 años, 25 años y quiera buscar trabajo y de repente diga, chuta, ¿cómo subí esa foto? O sea, tener esas conversaciones con los niños y sobre todo de los adultos interiorizarse en lo que están haciendo ellos, porque ahí está el gran desafío, ya que ellos no vivieron esta situación. Entonces ahí es importante entenderla, conocer estas redes, conocer estos juegos, leer un poco más de estos temas para poder ahí apoyarlo y enseñarle a ellos, ya, porque ellos no son lo suficiente maduros, sobre todo cuando tienen menos de 13 años, ahí no está la suficiente madurez para entender el peligro real que hay fuera o a través del internet, pero reforzar la idea de que el internet y que las TICs, todos estos avances tecnológicos son súper positivos. De hecho, veámoslo ahora en el contexto del COVID, sobre todo el año pasado, cómo permitió esta conectividad, poder que los niños siguieran estudiando, siguieran desarrollando sus habilidades, pudieran seguir conectados con sus amigos, con sus compañeros. Yo creo que si acá sumamos, restamos, obviamente acá el internet es súper positivo y así hay que verlo. O sea, no es la idea de que los papás después de escucharnos, ¿cierto?, vayan y digan, no, saquemos todo. No, todo lo contrario. De hecho, los niños y niñas y adolescentes tienen derecho a utilizar las tecnologías, tienen derecho a acceder a internet, tienen derecho a poder comunicarse con sus compañeros, con sus amigos a través de estas redes sociales, sobre todo en el contexto actual.
pero ahí es importante el rol del adulto, no es restringir, no es meterse, como decíamos en un momento, al WhatsApp, tomar el celular y meterse a leer las conversaciones, no. El rol del adulto es educarlo en lo que es el Internet seguro, educarlo en cómo los riesgos que pueden llevar el mal uso de esto del Internet. Entonces, ese es el rol del adulto. Claro, yo justamente te quería llevar a ese tema antes de llegar ya al final de esta teleentrevista, y es justamente cómo ha servido en definitiva el celular, cómo ha servido el computador, las redes sociales para acercar a los estudiantes, para poder continuar con su enseñanza, para poder comunicarse con sus amigos, con sus compañeros, hacer sus tareas, en fin. Ahí vemos el lado positivo, evidentemente, de las tecnologías, de cómo ha ido cambiando la vida con estos aparatos que uno no vive sin ellos en realidad en este tiempo. Pero hay que aprender evidentemente a utilizarlo. Yo creo que ese es el mensaje, a que los padres supervisen, eduquen, estén pendientes de dónde se están desarrollando su hijo, no solamente de manera presencial, sino que también de una manera virtual. Tú ya también lo decía, María Paz. Y otro de lo que se le recomienda directamente a los padres, y sumándome a lo que tú ya decías, María Paz, es, por ejemplo, no utilizar Wi-Fi abiertos para, evidentemente, cuidar la privacidad de los niños, es supervisar como adultos, educar, como decía María Paz, tener contraseñas que también eviten que puedan ser hackeados, que otras personas puedan adivinarlas, en fin, son varias las aristas que tienen que tener en consideración, pero el mensaje no es en prohibirle a los estudiantes, prohibirle a los hijos, a los menores de edad de los que estén a cargo, sino que educarlos muy bien, como tú decías, María Paz. Exactamente, de hecho, en el ámbito educativo yo creo que va a ser un antes y un después del COVID. Los docentes han desarrollado un montón de habilidades impresionantes con respecto al uso de las tecnologías, han logrado evaluar y hacer estas evaluaciones formativas, conocer los avances de cada estudiante, gamificar la educación. Yo creo que eso ha sido súper relevante en esta época, hacer juegos, que los niños interactúen. O sea, yo creo que lo positivo de este intenso uso y obligación de usar el Internet por los niños, niñas y adolescentes ha hecho también que los adultos, y bueno, y ellos también, conozcan mucho más acerca de las cosas positivas y las herramientas positivas, y se han creado muchas más herramientas, y las que estaban más pequeñas ahora se lucieron, y los docentes han podido acceder a ellas, y finalmente eso va a quedar como un aprendizaje definitivo para el resto, o sea, para lo que queda después de vuelta del COVID, este aprendizaje va a quedar, y obviamente la entrega de los aprendizajes, el aprendizaje de los estudiantes va a ser mucho más significativo cuando se utilizan estas TICs, ya usando la gamificación de la enseñanza, usando estas evaluaciones que son más inmediatas, que retroalimentan de forma rápida. Entonces, también eso ha sido lo positivo de la pandemia, que nos dejó esto de utilizar bastante el Internet, y tuvimos que aprender a adecuarnos a ello. Claro, quizá no, en el área de la educación, por supuesto, fue una adecuación un poco obligatoria, pero evidentemente sirvió. Y esta teleentrevista también nos sirvió para poder abordar quizás los riesgos, pero también lo positivo de las redes sociales, de los celulares, de el Internet, para poder continuar con la enseñanza. Y nos quedamos con las recomendaciones, por supuesto, que nos dejaste, María Paz, directamente a los menores de edad, y también a sus padres, a quienes son responsables de ellos, para que los puedan educar en toda esta temática, porque finalmente el Internet nos va a seguir acompañando de aquí en adelante, y tenemos que seguir evidentemente desarrollándonos en un mundo virtual que nos acerca, por supuesto, sobre todo ahora en esta emergencia sanitaria. Yo te quiero agradecer tu tiempo, María Paz, muchas gracias por acompañarnos, por conversar esta temática tan importante, tan relevante, que tanta importancia ha tomado en estos últimos años ya. Así que muchas gracias, espero que podamos estar en contacto pronto. Que esté muy bien. Igualmente, que estés muy bien, un abrazo, hasta luego.
Nos vemos. Chao, chao. Y muchas gracias a todos por estar muy pendientes a esta teleentrevista por las pantallas de TV1. Nos reencontramos en una próxima oportunidad. Chao, chao.